Consecuencias de un amor prohibido. Historia escrita por J. Joshua Harvey. Yacía tirado en el lodo, en búsqueda de una pieza de pan que había arrojado a la basura el panadero horas atrás. Moría de hambre. La lluvia no cesaba. Mi cuerpo estaba completamente empapado, temblando de frío. Las noches eran heladas y largas como el infinito. Me llamo Leo y esta es mi historia. Soy el segundo hijo de una familia que nunca conocí. Cuando tenía 4 años, nuestros padres nos abandonaron frente a las vías del tren. Daniela, quien en ese entonces tenía 8 años, buscó un refugio. Afortunadamente nos acogió una anciana solitaria. Tuvimos refugio, agua y a veces comida. Fue dura mi infancia. Siempre ignoré el hecho del abandono. No me importaba y tampoco pensaba mucho en ello. Mi hermana nunca tuvo tiempo para reflexionar sobre ello. Siempre estuvo ocupada, tratando de recolectar dinero o comida para aportar a la casa, todo mientras yo ayudaba en lo que podía. El tiempo pasó, y por ende nosotros fuimos creciendo. A la edad de 16, me sentía libre de explorar otras partes de la vía. Nunca habíamos salido tan lejos como para conocer al mundo. Por eso me desesperaba, y solo veía cómo la línea ferroviaria se extendía por el suelo, perdiéndose en el infinito horizonte. Dani siempre fue sobreprotectora conmigo. Siempre escuchaba sus regaños y consejos. Le tenía mucho cariño. Era la única persona en este mundo que me mostraba amor genuino y sincero. Una mañana, al despertar, me fui a recolectar latas de aluminio para venderlas en costales. Al hacer mi recorrido, siempre era testigo de varios acontecimientos, los cuales se suscitaban al salir el sol. Veía robos, golpizas a personas e incluso crueldad animal. Siempre callé y seguía mi camino, temeroso de salir afectado si intervenía. Mientras caminaba, encontré semienterrado un juguete. Era un muñeco de acción. Salté de felicidad. Pensé que era un premio de Dios por ser tan trabajadora y callado ante tal situación que nos encontrábamos. Regresé brincando de felicidad a nuestro hogar. Entré de golpe dando un portazo, pero mi cara de felicidad cambió drásticamente. Mi muñeco cayó de mis manos al suelo. Vi a aquella anciana curando el rostro de Dani, quien estaba llena de moretones en los ojos y en la boca. Ese día me enteré que mi hermana estaba sufriendo de abuso. Mi infancia, o más bien mi vida, hasta ahora no había sido feliz. Solo unas pinceladas de ese sentimiento se habían manifestado durante mi corta vida. Y ahora la persona que más quiero en este mundo la estaban lastimando de una forma muy cruel. La anciana me dijo que no interviniera, que ella se haría cargo, y así fue. Un par de días después, algunos tipos que vivían cerca enfermaron gravemente de fiebre. Uno de ellos murió, mientras que los otros se salvaron por muy poco. La anciana nunca nos dijo su nombre, ni a ninguno de los habitantes de las vías. Solo sabíamos que se dedicaba a la magia negra. Mientras nosotros vivíamos en su mismo techo, tendríamos que ayudarla, recolectando ingredientes bastante extraños a mandato de ella. Dani, con el paso del tiempo, volvió a sonreír. A veces presenciábamos cómo la anciana por las noches decía cosas extrañas, o veíamos sombras pasar por la pequeña casa de madera. El techo de esta crujía con gran fuerza. Cualquiera podría estar aterrorizado, pero mi hermana y yo estábamos más que acostumbrados. Era algo rutinario para nosotros. La gente decía que se podían ver bolas de fuego
girando sobre nuestra casa a altas horas de la noche. Nosotros nunca nos percatamos de eso, pero no lo descartábamos, pues estábamos conscientes de la magia negra que practicaba la anciana. El sitio donde vivíamos casi a diario llovía. Teníamos algunas goteras en casa, y el hambre nos atacaba los días que teníamos mala suerte en recolectar suministros. Todo fue igual hasta la muerte de la anciana. Por la noche, después de deambular por las vías, regresé a casa. Dani estaba afuera lavando ropa. Entré a la casa. Todo estaba oscuro. El único foco que iluminaba el interior estaba fundido. A lo lejos se podía ver la silueta de la anciana sentada en su sofá. Me limité a decirle que no había podido recolectar alimentos. Los panaderos no habían tirado desperdicios, y por ende no comeríamos esa noche. Un silencio sepulcral fue lo que resonó después de mis palabras. El frío viento se coló por las ventanas, levantando las cortinas. De esta forma la luz de la luna entró, logrando iluminar el rostro de la anciana. Esta estaba con los ojos abiertos mirando al techo. Las moscas se postraban sobre sus ojos. La anciana murió esa noche. Nunca se supo cuál fue la causa. Posiblemente vejez. No conocíamos su edad, pero a simple vista se podría decir que tenía más de 70 años. Pasaron los días, y los pocos ingresos que generaba la anciana nos hicieron falta. Ella se dedicaba a hacer amarres y trabajos. La gente conocía sobre sus dones. De ahí era nuestro sustento. Pero ahora que ella no está, no habrá de dónde sacar ingresos. El rumor de que la anciana había muerto se extendió por las vías. Mi hermana empezó a volver a sufrir abusos de parte de las personas. El tiempo pasó y tratamos de sobrevivir como pudimos. Al cumplir los 18, la situación era insostenible. Traté de buscar formas para salir adelante. Empecé a estudiar todos los libros que dejó la anciana. Libros de ocultismo y nigromancia. Empecé a nutrirme de muchos conocimientos interesantes. Las personas volvieron a ver las bolas de fuego rondar la casa. Pensaron que tal vez alguno de nosotros había heredado el don. Personas empezaron a acercar, preguntando si podíamos hacer trabajos de brujería. Mi hermana no quería saber nada sobre esas cosas. Le daba miedo pensar que podría pasarnos algo mientras lo practicábamos. Tal vez aquel incidente en el que murió ese joven de fiebre le hizo tener respeto a la brujería. Yo por mi parte estaba más que dispuesto. Estaba cansado de recoger las migajas de comida en el lodo, mientras sufría de frío bajo la lluvia. Quería tener, aunque fuera un poco de dinero, para no tener que volver a sufrir esa situación. Acepté mis primeros clientes. Inexperto y con muchas dudas, no supe cómo responder sus peticiones de una adecuada manera. Eran peticiones de lo más común, nada que no había escuchado antes con la anciana. Quiero que mi marido regrese, que le salgan manchas en las manos por robar mis pertenencias, que deje de tener apetito sexual. Para mi desgracia, después de las primeras sesiones con mis clientes, no pude solucionar ninguno de los casos expuestos. Fui un fracaso. La gente dejó de tener fe en mí, y la credibilidad que tenía se fue desvaneciendo. Las bolas de fuego seguían rondando la casa. Tal vez era por el espíritu de la anciana, que había muerto dentro de dicha pocilga. Una tarde, recorriendo las vías, me interceptaron un grupo de personas. Estos alegaban que tenía dinero, pues hacía trabajos de brujería y era conocido en la comunidad. Yo argumenté que no tenía nada, y que si estaba en ese sitio, era para buscar comida de la basura. Ellos naturalmente no me creyeron. Me propiciaron una golpiza.
Las gotas frías de la lluvia solo provocaban que las heridas causadas en mi rostro me dolieran más. Después de terminar la paliza, empezaron a buscar dinero en mi ropa, solo para darse cuenta que yo decía la verdad. No tenía más que un pedazo de pan con lodo recogido anteriormente. Esas personas me abandonaron a mi suerte, no sin antes darme un par de patadas en el estómago, así que perdí el conocimiento. Cuando por fin desperté, pude sentir lo lastimado que estaba. Como pude, volví a rastras a la casa. La gente me miraba, pero no me auxiliaba. Estaban inmersos en sus quehaceres. Enfadado por la situación, entré a la sala y me senté en aquel sillón viejo. No me importaba si estaba empapado por la lluvia o sangrando por los golpes. Daniela me vio malherido. Ella me preguntó qué me había pasado. Me daba vergüenza mirarla a la cara. No quería demostrar vulnerabilidad. Tenía que verme fuerte como el hombre de la casa. Ese era mi rol, y quería que me viera como tal. Mi hermana, al no ver respuesta en mí, procedió a curarme las heridas. Me dijo que no tenía que esforzarme mucho, que ambos compartiríamos el 50% de responsabilidades. Al caer la noche, mientras Daniela estaba lavando afuera, me entró un sentimiento de impotencia. Lloré mucho esa noche, pensando que Dios nos había abandonado. Pensé que era como castigo por vivir envuelto en la mala práctica con la magia negra y todas esas cosas turbias de brujería. Era un castigo de Dios, la hambruna, el maltrato y la pobreza vivida. ¿De qué me servía estar vivo, si a esto no se le podía llamar vida como tal? Era horrible. Las mañanas eran duras, las tardes llenas de trabajo y las noches frías como ninguna otra. De inmediato, un gran apagón afectó toda la vía. Las casas estaban en penumbras. No podía ver nada. La oscuridad era infinita. Traté de llamar a mi hermana, pero esta nunca contestó. Solo se escuchaban leves gemidos y voces provenientes de todos lados. Era algo sumamente extraño. Se escuchaban muy cerca y a la vez lejos de mi persona, como si estuviera retumbando en mi cabeza. ¿Acaso quieres salir de este agujero? Se escuchó una voz detrás de mí, haciéndome la pregunta. Aterrado, al principio pensé que alguien había entrado a la casa. Esa fue mi primera sensación. Pero ya al poco rato, comprendí que era un ente, algo que no se encontraba en este mundo. Estaba acostumbrado a ver cómo la anciana platicaba al aire, entablando una conversación con la nada. Tal vez me había llegado el momento de platicar con esa persona, con la cual tanto conversaba. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres de nosotros?, pregunté, enfadado por todo lo sucedido. Solo el viento me respondió. Este estaba soplando con fuerza. Una gélida ráfaga cruzó por la casa. El silencio abarcó todo el sitio. Pensé que todo se había terminado. De repente se escuchó la misma voz, pero con un tono burlesco. No importa quién sea yo. Lo que tú quieres es dejar de sufrir, salir de este infierno, y yo puedo ayudarte. Solo tienes que tomarme la mano. Me indicó la voz desde las sombras. Desde la oscuridad, una mano pálida se deja ver. Yo no sabía qué hacer. Si retrocedía, podía perder esta valiosa oportunidad, y quién sabe cuándo se vuelva a presentar. Y si daba un paso al frente, la incertidumbre de que esa presencia cumpliera su trato era de dudar. Estaba en una encrucijada. Después de un par de segundos, mi cuerpo, casi por impulso, empezó a moverse hacia las sombras. Mi mano se extendía hacia su mano. Mis dedos casi rozaron con los suyos. Temeroso, pero a la vez expectante, le dije a aquella voz que dijera su nombre,
para al menos así saber con quién estaba haciendo este trato. Veo tanta insistencia en ti. Yo siempre la vi desde que eras joven. Desde que tus padres los abandonaron, siempre vi algo en ti. Mi nombre no importa. Muchas personas me han dicho de diferentes maneras. El dragón rojo, el dios de este siglo, la presencia. Lo único que puedo decir es que tienes que seguir a la estrella de la mañana para poder alcanzar la gloria. Tu objetivo más deseado, y estás a un paso de lograrlo. Yo, sin entender ni una sola palabra, me sentí más dubitativo. No tenía mucho conocimiento sobre todos esos nombres lanzados. Lo único que pude hacer fue estrecharle la mano a aquella cosa detrás de las sombras. Inmediatamente, cuando mi mano se unió a la suya, las luces se volvieron a encender en toda la colonia. Me encontraba solo dentro de la casa. Rápidamente llegó mi hermana, preguntando en dónde me había metido y por qué no respondía a su llamado. Yo estaba parado en medio de la habitación, confundido por no escuchar los gritos de Daniela, o que ella no escuchara mi llamado. Pasaron un par de días después del incidente de aquella noche. Todo seguía igual. Nada había cambiado, y aún seguíamos muriendo de hambruna dentro de este basurero. Mi pobre hermana estaba acostada con dolor de estómago. No habíamos comido nada en el día anterior, y estábamos más que desesperados. Alguien tocó a la puerta. Al abrir, estaban varias personas vestidas de traje. Yo, sin saber qué motivo las trajo hasta nuestro humilde hogar, pregunté en qué les podía ayudar. Ellos preguntaron si en ese lugar vivían dos hermanos, llamados Leonardo y Daniela Cortés. Me quedé perplejo. Esos eran nuestros nombres, pero nunca supe acerca de nuestros apellidos. Nunca lo mencionó Daniela, y mucho menos quise preguntar sobre el tema. Confundido, respondí de una forma un tanto dubitativa. Ellos me pidieron su autorización para pasar, cosa que accedí casi al instante. Ya adentro, ellos dialogaron con nosotros, contándonos acerca de nuestros padres. Ellos eran dueños de una empresa local. Esta estaba muy bien valorada y colocada en los negocios regionales. Todo iba excelente, pero por alguna extraña razón, nuestros padres se divorciaron. La razón fue la infidelidad de mi madre. Ella se embarazó 2 veces de otro sujeto. Al parecer pasó el tiempo, y ella quiso regresar con nuestro padre. Pero este puso de condición deshacerse de nosotros para empezar una nueva vida. Y eso fue lo que hicieron. Nos abandonaron. Pasó el tiempo, y ellos no tuvieron ningún descendiente. Hace medio año, ellos sufrieron un grave accidente automovilístico, terminando con sus vidas de forma súbita. Ahora, por las circunstancias del destino, los únicos herederos de la empresa somos nosotros dos. Mi madre dejó en secreto a su notario un documento del lugar donde podíamos encontrarlos. Todo fue muy repentino y extraño. La forma en que todo se suscitó pareciera haber salido de una película. Era tan irreal este asunto de fortuna y dinero. Pasó un mes desde que nos encontraron esos sujetos. Me levanté de mi cómoda cama, tomé un poco de fruta de la mesa y algo para desayunar en la alacena. Mi nueva vida era increíble. Jamás pensé que pudiese satisfacer todas mis carencias. Bueno, casi todas. Daniela fue la única persona que me había tratado de una manera humana, de forma gentil y amable. Mi corazón sentía algo prohibido por ella, algo que no podía callar más. Siempre tuve mis dudas, pero la difícil situación en la que nos encontrábamos siempre fue prioridad sobre nuestros sentimientos. Sabía que, al igual que yo, Daniela no tenía ningún amigo y ninguna persona en quien confiar. Yo lo era todo para ella, y ella lo era todo para mí.
El tiempo solo dictaminó el camino a seguir. Nos volvimos amantes, embriagándonos de este prohibido amor, concebido por la inocencia y desconocimiento del cariño de los demás. Solo conocíamos el amor propio que nos teníamos y por el que sentíamos del otro. Fue un sueño hecho realidad. Era sin duda algo inaceptable ante la sociedad. Pero ¿quién eran ellos para juzgarnos? La sociedad nos dio la espalda. ¿Dónde estaban ellos en los momentos de hambruna y abandono? ¿Por qué no amar a la única persona que ha visto fe y bondad en mí? Fruto de nuestro amor, después de un tiempo, Daniela quedó embarazada. Era una bendición, pensaba. Mientras todo esto ocurría, la empresa cayó en una gran crisis financiera. Esto como resultado del mal manejo de mis acciones. Tenía poco o nulo conocimiento en el plano administrativo. Además que no quería ser aconsejado por las demás personas, por miedo a ser manipulado o ceder mi empresa de forma inocente. Era indiferente de la situación. Los abogados arreglarían toda la situación, pensaba yo. Qué equivocado estaba. A la par que nuestro hijo iba creciendo en el vientre de mi amada, los problemas financieros con la empresa se agravaron de una manera superlativa. Se dijo cosas, muchas cosas, y algunas que pude comprender como empresa fantasma, lavado de dinero y tráfico de influencias. Esto era grave, pero esto solo fue la punta del iceberg. Llegó el día de las contracciones de Daniela. Nos trasladábamos rápidamente al hospital, previamente planeado. Estaba sentado en la sala de espera de aquel hospital, pensativo y nervioso de que todo saldría bien. Por desgracia para mí, un doctor llegó a mi sitio. Su rostro reflejaba malas noticias. Aquella tarde me comunicaron que Daniela había fallecido. Esto a causa de complicaciones con el parto. Estaba devastado. No podía mantenerme en pie después de semejante noticia. Una semana después, aquella criatura concebida murió también. La pobre alma padecía el síndrome de Arlequín y malformaciones en el corazón y en otras partes vitales de su cuerpo. Todo esto a causa de nuestra relación prohibida. En un parpadeo, perdí a la motivación de mi vida, a mi única compañera, mi amor y mi todo, al igual que nuestro tan anhelado hijo. No tenía tiempo de sentir tristeza, pues 2 días después de la tragedia, autoridades me estaban buscando con una orden de aprehensión. Según lo que me dijeron, fue que me detenían por todos los negocios turbios con la empresa, y yo por ser el dueño estaba directamente ligado a todos estos sucesos. Temeroso de pisar la cárcel, escapé de los oficiales. Me fui por la parte de atrás. Corrí lo más que pude, mientras veía la puesta de sol, cómo ésta se desvanecía en el horizonte, al igual que mis esperanzas. Regresé al único sitio donde me sentía seguro, la casa de la anciana. Volví a recorrer las vías por última vez. Al refugiarme dentro de aquella posilga, se escuchaba cómo policías estaban merodeando el lugar. La noche nos alcanzó, y la oscuridad se hacía presente en el sitio. Aquella oscuridad como la primera vez. No tenía nada más en este mundo. Estaba solo, y era buscado para ser sentenciado a vivir detrás de las rejas por quién sabe cuánto tiempo. Lo único que me quedaba era la salida fácil. Tomé una soga e hice un nudo en mi cuello. Me paré arriba de una silla y tomé una gran bocanada de aire. Me detuve solo unos segundos para pensar las cosas, pero no había mucho en qué pensar, pues la decisión estaba tomada. Separé la silla de mí con una patada y mi cuerpo se colgó de la soga. Mis ojos se cerraban, el aire me faltaba, y mientras la mirada se nublaba, pude ver en un rincón cómo una sonrisa se dibujaba en la oscuridad. Eso fue lo último que vi con vida.
Esa noche me quité la vida, colgándome con una cuerda en el interior de aquella casa. Mi alma no descansará en paz. Nunca podré volver a Daniela, y jamás volveré a experimentar el sentimiento de felicidad. Tal vez teníamos una vida miserable en las vías. Tal vez éramos muy infelices en esas condiciones. Pero, al menos nos teníamos el uno para el otro, y podíamos salir adelante de una forma u otra. Yo tuve la culpa de toda esta desgracia, y el costo a pagar será penar en el infierno por toda la eternidad.